Bueno, el tema que nos toca es las inferencias inmediatas. ¿Qué son las inferencias inmediatas? Yo voy a decirlo de dos maneras. Por un lado, voy a decir, son aquellos razonamientos cuya conclusión es la resultante de una sola y única premisa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en las inferencias inmediatas, ¿sí?, se cumple el tránsito directo de un juicio a otro juicio llamado conclusión. ¿Sí? Pero también puedo decir que las inferencias inmediatas son aquellos razonamientos, ¿sí?, cuya característica consiste en la transformación, ¿sí?, de una proposición, en otra proposición que con los mismos elementos presenta diferente configuración. ¿Sí? Estas son las dos formas de poder definir lo que es una inferencia inmediata. Pero las dos formas que yo tengo aquí a la hora de definir la inferencia inmediata me llevan a otros aspectos. Por ejemplo, a partir de esta definición de lo que son las inferencias inmediatas, yo voy a tener en cuenta la estructura, o voy a poder establecer la estructura de la inferencia inmediata. En dicha estructura voy a tener que tener, esta estructura tiene que tener los siguientes elementos. ¿Sí? Esta barra, que es mi relacionante de consecuencia, ¿sí?, lo que está arriba de mi barra es mi premisa, ¿sí?, que tiene que ser una sola. Esta premisa, según la definición, dice, se cumple el tránsito directo de un juicio a otro juicio llamado conclusión, lo cual implica que esta premisa es mi antecedente. Lo que obtengo de esta premisa se llama conclusión, que sería mi consecuente, aquello que obtengo a partir del antecedente. Pero en esta otra definición que está aquí, me dice que la inferencia inmediata no solamente tiene que tener aquella estructura, sino que ésta me plantea la forma esquemática que yo tengo que tener en cuenta a la hora de escribir una inferencia inmediata. ¿Por qué? Porque me dice que a partir de una proposición, y acá hago la salvedad, la palabra proposición es lo mismo que decir juicio. Cuando digo proposición, digo juicio. Y cuando digo juicio, digo proposición. Guarda.
a no confundir proposición con preposición. A simple oído pueden parecer iguales, pero no lo son. Proposición con preposición, por ahí se puede plantear esa confusión. Cuando digo proposición, digo juicio. Dice que en la inferencia tengo que transformar la proposición que yo tengo en mi premisa en otra proposición, pero los mismos elementos que están acá tienen que aparecer acá. ¿Qué quiere decir esto? La inferencia inmediata va a poner en esta definición, me va a señalar la forma esquemática. Y en esta forma esquemática yo tengo que distinguir, por un lado, la materia remota, ¿sí? ¿Quién es mi materia remota? Mi concepto. Por otro lado, mi materia próxima. ¿Y quién es mi materia próxima? Mis juicios. Pero acá digo y señalo lo siguiente. Esta materia próxima, que son juicios, fundamentalmente los juicios deben responder a la, al i, y al o, donde la forma lógica de estos juicios es a, todo S, P, E, ningún S, P, I, algún S, P, y O, algún S, no P. ¿Sí? Y acá hago la salvedad. En esta S y en esta P tiene que estar mi materia remota, ¿sí? En esta S, voy a separar un poquito esto para que ustedes me entiendan, ¿sí? Cuando yo planteo mi materia próxima, tengo que recordar que en esta materia próxima tiene que estar mi materia remota. Entonces, en esta S y en esta P voy a poner mi materia remota. Me dice que estos razonamientos tienen que trabajar con la misma materia remota, tanto en la premisa como en la conclusión. ¿Estamos? Miren, para que ustedes me entiendan un poco mejor, ¿sí? Según esta definición en cuanto a forma esquemática, en mi premisa yo tengo que tener una materia próxima, ¿sí? Y dentro de esta materia próxima tiene que estar una materia remota y otra materia remota. Cuando yo transformo esta premisa en conclusión, tiene que aparecer obviamente mi materia próxima, donde yo voy a repetir mi materia remota que está acá, pero la voy a repetir de una manera distinta. Ejemplo, yo digo así, miren, yo digo, toda persona es ser viviente, ¿sí? Tengo esta premisa, ¿sí? Esta premisa que está compuesta por una materia próxima, pero a su vez dentro de esta materia próxima tengo mi materia remota, que son por un lado persona y por otro lado ser viviente. A partir de esta premisa yo tengo que llegar a mi conclusión, pero me dice que tiene que tener o tiene que presentar una diferente configuración. Entonces yo voy a colocar así, miren ahora, algún ser viviente es persona. Es decir, observen que tengo una materia próxima, donde ahora mi materia remota presenta una configuración diferente de la premisa. La misma materia, es decir, los mismos elementos, la misma materia remota que aparece en mi premisa, también aparece en mi conclusión,
pero ahora aparece de una diferente configuración o de una forma diferente. Fíjese que yo puedo plantear el mismo ejemplo y puedo decir, toda persona es ser viviente, donde obviamente tengo mi materia próxima compuesta por mi materia remota, ¿sí? ¿Está? Ahora, esto en cuanto a mi premisa. En cuanto a mi conclusión, yo voy a decir, por ejemplo, ninguna persona es no ser viviente. Vuelvo a trabajar en mi conclusión con la misma materia remota que en la premisa, ¿sí? Pero sin embargo, a la hora de trabajar con la misma materia remota, la materia remota tal cual la coloco en la conclusión difiere de la premisa. ¿Por qué? Porque ahora presenta una configuración totalmente distinta a la premisa. Puedo poner, por ejemplo, de esta otra manera, toda persona es ser viviente, ¿sí? Donde tengo mi materia remota, ¿sí? Que va a dar lugar a mi materia próxima. A partir de esta premisa, yo voy a llegar a ¿dónde? A mi conclusión. Y voy a poner alguna persona es ser viviente. Entonces, ahora estos elementos que son mi materia remota, que da lugar a mi materia próxima, ¿sí? Presenta una configuración diferente de la premisa. Y es lo que me dice acá. Son aquellos razonamientos cuya característica consiste en la transformación de una proposición en otra proposición con los mismos elementos, pero que presentan diferente, ¿sí?, configuración. Ustedes pueden, acá sí se nota, ¿ven?, la diferente configuración. Acá al parecer no, pero si yo lo analizo, sí, porque miren cómo comienzo a escribir y lo que tiene, mientras que este es A, este es E, mientras que este es A, este es I, entonces acá tiene distinta configuración. ¿Entienden? Eso es lo que me dice esta definición, ¿sí? En esta definición voy a plantear lo que tienen en igual las inferencias inmediatas y lo que tienen de diferente. ¿Por qué? Porque dentro de la inferencia inmediata yo voy a distinguir las clases o tipos. ¿Y cuáles son? Por un lado, la conversión, por otro lado, la oversión y por otro lado, la contraposición y en última instancia, la oposición. Estas son las clases de inferencia inmediatas. ¿Qué tienen en común? Que estas inferencias, ¿sí?, tienen que transformar una proposición en otra proposición, pero que tienen que tener o presentar diferentes configuraciones. Y es ahí donde se diferencia una con respecto a la otra. ¿Por qué? Porque el mecanismo a la hora de transformar una proposición en otra va a diferir de una hacia la otra. ¿Qué más vamos a agregar con respecto a este tema? ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente, que a partir de esta definición voy a plantear lo siguiente: la validez de la conclusión,
¿sí? La validez de la conclusión y por ende del razonamiento, ¿sí? Está en razón suficiente de la premisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi premisa es verdadera, mi conclusión va a ser verdadera. O vamos a decir así, si la conclusión es verdadera, es porque mi premisa es verdadera. Esta conclusión es verdadera, ¿por qué? Porque mi premisa es verdadera. Esta conclusión es verdadera porque mi conclusión es verdadera, porque mi premisa es verdadera. Mi conclusión es verdadera porque mi premisa es verdadera, y es lo que me dice acá. La verdad de la conclusión y por ende la validez de mi razonamiento, ¿sí?, va a depender ¿de quién? De la premisa. Dicho de otra manera, lo puedo poner así. La verdad de la conclusión, ¿sí?, está implícita, ¿sí?, en la verdad de la premisa, ¿sí?, en la verdad de la premisa. Si mi premisa es verdadera, mi conclusión va a ser verdadera, entonces mi razonamiento va a ser válido, ¿sí? Pero si mi premisa es falsa, muy posiblemente mi conclusión sea falsa, lo cual va a implicar que va a ser inválido, o puede darse el caso de que mi conclusión sea verdadera y entonces mi razonamiento de inferencia inmediata puede ser válido. Entonces, eso lo vamos a analizar en la medida en que empecemos a explicar una y la otra, ¿sí?